Bien, pues volvamos a las imágenes. Siguiendo el tema de comercio internacional, vamos a hablar ahora de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Es la única organización internacional que gestiona las normas para el comercio entre países a nivel global y son los sucesores al GATT. GATT era el General Agreement on Tariffs and Trade, que es un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, que se creó un tratado internacional firmado en 1947 para facilitar el libre comercio y reducir las barreras arancelarias y comerciales entre los países miembros. La Organización Mundial del Comercio se componen de 166 países miembros, además de 23 países y 8 organizaciones internacionales intergubernamentales. La sede de la Organización Mundial del Comercio se encuentra en Ginebra, Suiza. Fundada en 1995, su propósito principal es asegurar un flujo de comercio lo más libre, justo y predecible posible, contribuyendo así a elevar los niveles de vida. Promover el desarrollo sostenible. Esta palabra sostenible, la vemos y la oímos en función de muchas actividades, entre ellas recientemente en República Dominicana hablamos de un turismo sostenible, un turismo que no daña el medio ambiente, que se pueda sostener no solamente por las facilidades que se ofrecen, sino por el cuidado, las habilidades, las tranquilidades sociales y por supuesto los financiamientos, de manera que se puede sostener en el tiempo, no es algo momentáneo. Volvamos a la pantalla. Lograr el pleno empleo, por supuesto, ese es uno de los propósitos fundamentales de los bancos centrales y también de los gobiernos, porque eso es como los países se enriquecen y se benefician de la riqueza. La OMC, Organización Mundial del Comercio, administra los acuerdos comerciales, sirve como foro para negociaciones multilaterales, resuelve disputas comerciales y supervisa las políticas comerciales de sus países miembros. Y hay los acuerdos comerciales regionales. El número y el alcance de los acuerdos de esa índole, comerciales regionales, ACR, han aumentado a lo largo de los años y se ha registrado un aumento considerable de grandes acuerdos plurilaterales. La no discriminación entre los interlocutores comerciales es uno de los principios fundamentales de la OMC. Sin embargo, los ACRs, que son los acuerdos comerciales regionales, son preferenciales recíprocos entre dos o más socios. Constituyen una de las excepciones y están autorizados en el marco de la Organización Mundial del Comercio con su gestión a un conjunto de normas. Es muy importante entender que aunque hablamos de un mundo globalizado y se busca tener por supuesto, un comercio a todos los niveles, entrelazando todos los continentes. Tenemos estos acuerdos como el nuestro con Centroamérica y Estados Unidos, el DR-CAFTA, que se llevan y se guían por las normas internacionales que exige la Organización Mundial del Comercio. Hemos visto esto porque el comercio tiene que estar regulado, tiene que tener normas y tienen que ser respetadas esas normas para que haya un campo igualitario, un campo equitativo, para que los países pequeños puedan competir con los grandes bajo las mismas reglas y normas y leyes. Precisamente eso es algo que la política del señor Trump, presidente de los Estados Unidos, con esta guerra arancelaria, rompe el esquema, el paradigma
que hemos tenido durante las últimas décadas, en que el mundo ha buscado de integrar y de integrarse, sobre todo a través del comercio, los servicios y el contacto humano. Obviamente, esta forma de utilizar los aranceles para imponer criterios o ventajas para un solo país va en contra de la esencia de los acuerdos comerciales regionales e internacionales, de los cuales es responsable la Organización Mundial del Comercio. Y por supuesto también actúa de arbitraje cuando hay diferencia entre países, se recurre a ello y ello pues por dictamen decide quién tiene razón y es favorecido. Volvamos a las imágenes. Ahora ya pasamos, habiendo terminado este tema, que espero que haya sido de su agrado, nos vamos a la información financiera en la República Dominicana en esta semana. Por supuesto, continúa la tasa de política monetaria o de referencia del Banco Central en 5.75. La inflación en rango meta continúa. Esto se mide mensualmente. Las cifras que tenemos aquí en pantalla pues se deben hasta final de agosto, y ya la semana próxima o la siguiente tendremos la cifra de los últimos 12 meses, que incluirán las de septiembre. Será de septiembre 2024 a septiembre de este año. Eso no ha cambiado, pero mostramos que está en el rango, en las metas que establece el Banco Central. Y en los Estados Unidos igual la inflación es inferior a la nuestra, pero ellos tienen una meta más baja que la nuestra, por lo tanto ellos exceden la meta de ellos es un 2%, y aquí estamos señalando que en agosto, por los últimos 12 meses, 2.9%, quiere decir que ellos exceden en 0.9%, 90 puntos básicos, esa meta, mientras que nosotros en República Dominicana estamos dentro del rango que el Banco Central busca. Y finalmente, la tasa de política monetaria de los Estados Unidos la semana pasada bajó a 4.25, mientras que nosotros aquí, señalo de nuevo, 5.75. El Banco Central no ha reducido la tasa. Evidentemente eso viene, estoy seguro que en un futuro cercano el Banco Central moverá esa tasa hacia abajo, y veremos las tasas de interés en los siguientes cuadros, tanto la activa y pasiva de los bancos múltiples en República Dominicana. Y precisamente aquí está la tasa de interés semanal al 25 de septiembre, la activa de los bancos múltiples, 14.64%. Llegó a subir, la tendencia era a bajar, y es 0.57% que ha subido, 57 puntos básicos. Y la pasiva, que es lo que los bancos múltiples pagan por los depósitos, también bajó algo, mucho menos, en 7.38%. En los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa Prime comparada con la tasa preferencial de nosotros, la nuestra esta semana cerró en 11.12%. Esta es la tasa, ustedes ven en este cuadro que aquí yo estoy señalando la activa, lo que los bancos prestan, o mejor dicho, lo que los bancos cobran por prestar, 14.64, un promedio ponderado, lo dice aquí arriba. Pero la que ellos le cobran a los mejores riesgos, a las grandes empresas, que representa un riesgo óptimo, o sea, lo más aceptable, está como 3.52% por debajo de esto. Quiere decir que hay muchísimos préstamos a pequeña empresa, a individuos, al consumo, etcétera, que están por encima inclusive del 14.64. Y el Prime en los Estados Unidos, que es la que realmente es también la que se usa, que es la tasa preferencial allá, esa se fija en 7.25, que equivale a un 3% sobre la tasa de referencia. Si nosotros aplicáramos la misma fórmula y el Banco Central tiene 5.75, esa tasa sería 8.75. Nuestra economía es diferente, nuestro sistema financiero es
tiene elementos que difieren, es una economía pequeña comparado con los Estados Unidos, que es la mayor del mundo, y tenemos otro entorno y otras consideraciones que tomar en cuenta. Entonces vemos que la diferencia entre la tasa preferencial en los Estados Unidos aquí se ha ido reduciendo algo. Bajó esta semana en 0,21%, 21 puntos básicos, y esta brecha se reduce a 3,87%, que es buena señal, puesto que no hay una diferencia como había hace poco de un 5%, que nos hacía menos competitivo en el sector financiero. Por otro lado, tenemos algo que ha estado en la palestra recientemente, que es la tasa de cambio. El dólar compra 60,98, venta 62,70 esta semana, y nos referimos efectivamente a las ventas, bajó 39 centavos de pesos. Quiere decir que en realidad lo que ha pasado es que el peso se ha apreciado frente al dólar. Ha subido de valor frente al dólar en 39 centavos de peso. El euro, por otro lado, compra 71,66, venta, cuando hablamos de venta, es a lo que los bancos venden o las casas de cambio venden, que para el consumidor es la compra, pero bueno, tenemos que ponerlo desde el punto de vista de venta en el sector financiero. Está en 76,17, que es una baja de 12 puntos básicos. Esto es interesante porque el US y el euro, la tasa de cambio entre el US y el euro, esta semana cerró en $1.17, equivalente a un euro, y la semana pasada estaba en 1,18. Quiere decir que el dólar se ha fortalecido frente al euro en un centavo. Nosotros, por las medidas que tomaron las autoridades monetarias del país, lo que hicimos es apreciar el peso, y por lo tanto nuestro peso se fortalece frente al dólar, cuando el dólar en realidad se ha fortalecido frente a otras monedas, específicamente en este caso el euro. Así que fíjense bien, por lo que yo decía la semana pasada, aquellos que nos sintonizaron, que en realidad lo que se hace aquí es que se maneja el valor del peso, ya sea apreciándolo o depreciándolo frente al dólar. No es el dólar el que baja y sube necesariamente, somos nosotros. El dólar obviamente baja y sube mundialmente, y esta semana se fortaleció. Sin embargo, nosotros aquí fortalecimos el peso y por lo tanto, como resultado, el dólar se depreció. Pero es para nosotros exclusivamente. La siguiente imagen. La siguiente imagen nos lleva al mercado de valores nacional. Vemos los títulos de renta fija, que son letras y notas del Banco Central y Hacienda, que se han negociado en el mes de septiembre, algunos en agosto, y vemos los cupones y vemos el rendimiento al vencimiento de acuerdo a esta fecha que nosotros señalamos acá. Quiere decir que estamos en el año 25, el primer título le queda un año, durante ese año su rendimiento es 8,90%, y así sucesivamente. El segundo, 3 años de duración, 9,65, etcétera. Lo que podemos observar aquí es que la tasa de rendimiento está quedando por debajo de 2 dígitos, cosa que hace varias semanas estaba por encima. Quiere decir que ahí se refleja aquí la tendencia a bajar la tasa de interés. Aquí tenemos algo que, me disculpan, pero lo saqué del periódico y lo tuve que copiar. Esta es la subasta de unas notas que el Banco Central está ubicando en el mercado. Es una convocatoria de subasta. El Banco Central, cuando saca título, lo pone en subasta y los compradores interesados pues deciden cuánto van a pagar por estos títulos. Hay los primeros en la columna que vencen en 27, es dinero a 2 años, que tiene un cupón del 8,50 anual,
y otro que vence en el 29, que es 4 años, con un cupón, que es lo que paga el Banco Central, de 9,50. O sea que lo que está pagando el Banco Central es cupón, que es los intereses que se pagan anuales, pero cuyo pago se efectúa cada 6 meses, se calculan anuales, mejor dicho, pero se pagan semestral. Por 2 años paga 8,5% y por 4 años 9,5%. Ahora, lo que hace el mercado es que, de acuerdo a la oferta de subasta, y como esto se revende posteriormente en el mercado, pues se determina qué valor le da el mercado a este título. Tenemos los bonos, por otro lado, de bonos de título de renta fija del sector privado. Aquí vemos también que hay 2 dígitos, pero se deben a que los vencimientos son un poco mayor. El primero a 5 años, el segundo, que vence este año, queda por debajo del 10. Un año, el 9, ya 8 años por encima del 11 y el 30 por encima de 10. Dependiendo del riesgo de los emisores, de los cupones que pagan, que son los intereses que pagan estos emisores por esta emisión, y por supuesto el rendimiento lo determina lo que hay que pagar. Se paga por encima del valor nominal o por debajo del valor nominal, como lo estamos señalando aquí, y dependiendo de lo que se paga, pues eso determina el rendimiento al final del periodo, o mejor dicho, hasta el final del periodo de vencimiento. Aquí tenemos algo, César Iglesias, las acciones, la única acción común que se negocia en el mercado, 124, pues sencillamente subió 4, esto es un error, no es que bajó, es que subió un 4, 4,8, pero en el año sí bajó un 5,38. Y el caso de Proamérica, que es el banco, que es una acción preferente, subió 1 centavo. Quiere decir que porcentualmente no hace diferencia, en un mes tampoco, y en un año pues coincide con el valor. Si nos vamos, por ejemplo, ya a otra breve pausa para entrar posteriormente con el segmento final. Volvemos.